Bueno, bueno, bueno. Ah, la semana pasada estábamos hablando sobre eh, lo práctico que Dios nos ha mandado a hacer después de ver tantas y tantas cosas que tienen que ver con la fe. En el capítulo 11 que vimos a las personas que vivieron por fe y que recibieron o no recibieron lo que ellos estaban esperando, pero el hecho de que nosotros con ellos estamos esperando la llegada del Señor. Luego estuvimos en ese capítulo 12 viendo lo que deberíamos hacer, cuál es la actitud de vida de una persona creyente. Y cuando llegamos al final, eh, el Señor nos recomienda en el versículo 28 y 29, miren, deben tener en cuenta que yo soy un Dios celoso de aquellos que son mis hijos. No se me olviden de que yo soy su padre, pero además soy su Dios, su Señor. Entonces, por favor, tengan cuidado porque yo soy fuego consumidor y celoso. Ahora, ¿de qué nos estaba diciendo eso? Bueno, si nosotros somos hijos de Dios, somos parte del reino de los cielos, somos los que conformamos el reino de los cielos, pues entonces la vida, la actitud correcta de alguien que ha recibido tanto es tener gratitud en el corazón para con Dios y por todo lo que ha hecho. Pero esa gratitud solamente se demuestra en el servicio. Y el servicio verdadero no es el servicio que le toca a uno hacer, sino el servicio que le agrada a Dios, que se hace cuando uno lo hace con reverencia, con respeto, y uno lo hace con esa calidad de yo quiero que mi Padre esté agradado con lo que yo hago. Si no es eso, realmente no es un servicio que a Dios le, le guste. Hebreos 12, 28 y 29 nos llama a eso, a que debido a que nosotros tenemos un reino que es eterno, nunca vamos a perderlo, nunca vamos a salir de ese reino. Nosotros debemos tomar la decisión, tener la voluntad de ser agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho. Y esa gratitud debe llevarnos a servirlo con respeto y con reverencia, entendiendo realmente que Él merece esa gratitud y ese respeto, pero sobre todo ese servicio. Y hay que recordar que el último ejemplo que Dios pone para nosotros con respecto a gratitud y servicio es el mismo Señor Jesús, Hijo de Dios. Entonces, lo único que Dios nos pide a nosotros es, miren, sigan a mi Hijo Jesús porque Él es su ejemplo. Y al ser Él su ejemplo, lo único que ustedes necesitan hacer es mirarlo, seguirlo y hacer las cosas que Él ha hecho hasta hoy y sigue haciendo. Y por eso entramos en Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13 vimos que la gratitud y el servicio, bueno, empezamos viendo que la gratitud y el servicio se ve en la práctica cotidiana. El hecho de que nosotros día a día podemos mostrar esta gratitud y servicio a los demás es prueba fehaciente de que Dios está en nosotros, que su espíritu obra en nosotros, que el amor de Dios obra a través de nosotros en las demás personas. Ahora, ¿cómo es esa práctica cotidiana? Para hacer un resumen de lo que fue la semana anterior, la primera cosa que Dios nos recuerda es que nosotros necesitamos aprender a entre nosotros tener amor fraternal. O sea, la primera persona, las primeras personas que deben sentir el amor de Dios son nuestros hermanos en Cristo. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero estoy haciendo un recorderis porque es importante tenerlo en cuenta. En nuestra vida cotidiana es supremamente importante que nos encontremos unos con otros, que hablemos unos con otros, que tengamos reflexiones unos con otros, que nos ayudemos unos a otros, que pidamos unos por otros,
que seamos parte de una familia como es la familia que Dios nos ha llamado. Por eso debemos tener amor fraternal. Pero también nos dice que una forma de mostrar la gratitud a Dios es en el servicio a los que no son nuestros hermanos en Cristo. O sea, a todos aquellos que están cerca de nosotros, al que es el prójimo, que nosotros debemos estar pendientes de ellos, que debemos estar ayudándolos y debemos estarles mostrando que existe un reino diferente. Ese amor al prójimo es ese amor a los que no están dentro de la iglesia para traerlos a la iglesia y que podamos convertir el amor al prójimo a un amor fraternal. La tercera es el hecho de tener compasión con los que sufren. ¿Por qué? Porque nosotros también sufrimos. Y al nosotros sufrir también sabemos lo que duele sufrir. Entonces, la tercera es tener compasión. Nuestro corazón debe mostrar compasión por las personas. Si alguien está pasando por alguna cosa, no es pasar al lado y decir, yo oro por ti. No, es estar con esas personas y tener la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y el cuarto punto que nosotros vimos específicamente fue honrar. Si tú eres casado, honra a tu matrimonio. Nunca hables mal de él, siempre las cosas buenas. Si hay que arreglar algo dentro de la casa, no fuera de la casa, nosotros estamos para mostrarnos como eh, siervos de aquellos que son nuestros cónyuges. Y el celibato, aquellos que no están casados, también deben guardar su cuerpo, porque su cuerpo no es para ser dado por nadie. Su cuerpo fue comprado por el precio de la muerte del Señor Jesús, para que ese cuerpo fuera santo a Dios. Y no hay ninguna manera en la que Dios no sepa que tu cuerpo está siendo mal usado. Ahí están las cuatro cosas que vimos la semana pasada. No sé si alguno recuerda alguna otra cosa. Hasta ahí llegamos. Eso fue el último verso, pues, que nosotros vimos, fue el versículo 4. ¿Recuerdan? Honroso es el matrimonio, ta, ta, ta. ¿Estamos? Sí, Sí, señor, señor. así es. Ok. Ahora, nos falta una sola práctica más que tiene que ver con esta práctica cotidiana. Esa la dejamos para hoy, pero es parte de lo que nosotros cotidianamente debemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud a Dios y de esa gratitud nosotros servimos. Esta es muy apegada a nosotros porque esta es la base de nuestra manera de vivir. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Casi que las cuatro anteriores son imposibles de hacer si no tenemos en cuenta esta última. Vamos a leer Hebreos 13, 5 y 6. Dice, sean sus costumbres. La palabra costumbre aquí es su manera de vivir. Sea su manera de vivir. Sin avaricia. Se las voy a poner. Dejemos de ser tacaños en nuestra vida. Una manera de mostrar el servicio a Dios es siendo como Dios, generosos, sin tacañería. Nosotros no tenemos que ocultar nada, no tenemos nada que perder. Yo escucho muchísimo a los creyentes diciendo, hay que cuidarse del mundo y cuidado porque te pueden hacer daño. Sí, te pueden hacer daño. Para eso estamos en el mundo. No es que te puedan hacer daño, te van a hacer daño. Pero no hay nada que a nosotros nos prohíba el hecho de que nosotros estemos en apertura ante todas las cosas que hay en este mundo. El Señor Jesús es la muestra viviente, bueno, es la muestra viviente estoy hablando en el tiempo en que Él estuvo en la carne. Él era la muestra viviente
de que Él se abrió al mundo. No importaba si eran los religiosos, los romanos, si eran los que estaban pobres, si eran los que estaban ricos, si eran pecadores o no eran pecadores. Todo el mundo pudo ver al Señor abierto hacia todo el mundo. Miren que dice, tu manera de vivir debe ser sin tener tacañería. Ahora bien, ¿cómo es eso? Contentos con lo que tienen. Esta es una palabra que a nosotros nos da muy duros. La palabra contento es una manera de decir, yo estoy absolutamente convencido de que estoy completo en lo que tengo ahora. Lo que yo tengo ahora es todo lo que yo necesito y más para vivir en donde yo estoy ahora, en este tiempo y en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que Él dijo. No te desampararé ni te dejaré. Esa es la porción que permite todas las cinco formas de mostrar el servicio cotidiano. El amor fraternal es imposible si yo no tengo en cuenta que Dios es quien me ampara y Dios jamás se separa de mí. Yo no puedo tener amor hacia mi prójimo si yo no amo a Dios, si Dios no es lo primero en mi vida. No puedo amar a mi prójimo si yo no estoy confiado en que Dios es quien me ampara y en que Dios está conmigo. Imposible acordarme del sufrimiento de otros y ser compasivo con los demás si yo realmente no he entendido que esa compasión viene de Dios. Es imposible. Yo no voy a ser alguien que honra su matrimonio si no entiendo cómo Dios envió a su hijo para ser el esposo de la iglesia, de manera que él como Señor ni me desampara ni me deja. Una esposa debe tener la seguridad de que pase lo que pase, su esposo no la va a dejar. Pase lo que pase, su esposo no la va a desamparar. Es lo que el Señor Jesús enseñó con respecto a la iglesia y nosotros debemos aprender. Pero también el hecho de que Dios está siempre con nosotros implica para aquel que es un joven y que todavía no ha tenido relaciones o ha tenido y encuentra al Señor, que su cuerpo es para consagración a Dios. Es célibe hasta que Dios traiga a la mujer que le corresponde o la lleve al hombre que le corresponde de acuerdo con lo que él ha establecido. Eso no es posible si uno no sabe que Dios está con uno, que Dios no lo deja. Por eso todo el servicio anterior está basado en el hecho de que nosotros podemos vivir confiados ante el mundo. ¿Y por qué podemos vivir confiados ante el mundo? Porque el Señor dijo, no te dejaré y no te desampararé. Así que, y por eso es que dice el versículo 6, nosotros podemos vivir y decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo vivimos en este mundo? Porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Perdón por el teléfono. Uy, perdón un momentito. Perdón por la interrupción. Entonces, nosotros podemos vivir confiados.
agradecidos a Dios y sirviendo a Dios por ese agradecimiento, porque nosotros sabemos que nuestro Dios ni nos deja ni nos desampara. Es nuestro refugio, es nuestra ayuda oportuna y no importa lo que el hombre diga, haga o deje de hacer, nosotros podemos vivir confiados en este mundo. ¿Ok? Esas son las 5 prácticas cotidianas de aquellos que servimos a Dios. ¿Qué opinan? Porque vamos a pasar a otro tipo de forma de servicio. ¿Qué han visto? ¿Qué opinan? Busqué sinónimo de contento y me da satisfecho. Exactamente. Satisfecho con lo que el Señor me ha dado. Y en una versión, la versión Dios hablaba y dice mantenernos libres del amor al dinero. Sea vuestra manera de vivir sin tacañería, es mantenernos libres de amor al dinero. Sí, es avaricia, sin avaricia. Bueno, lo importante, necesitamos tener en cuenta que Dios siempre está con nosotros. No importa lo que el hombre pueda hacer. Vean, aunque eso parezca una tontería, es supremamente importante. Y les voy a decir por qué es supremamente importante. Porque si nosotros no tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros, en nosotros, nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos que es o vamos a sucumbir a lo que el mundo piensa que yo debo ser. Entonces yo creo, entonces y fíjense bien, no tiene que ver con los que están alrededor, yo creo que lo que dice fulanito es, lo que dice sutanito es, lo que dice ¿cómo se llama? El entorno es, la cultura es, la religión es. Yo creo que los comentarios son, lo que hablan de mí es, se dice de mí es, los gestos son, la manera en que una persona se refiere a mí es. Lo que Dios nos dice aquí, y si realmente yo estoy contento con que Dios esté conmigo todo el tiempo de mi vida, si yo estoy contento con eso, es, no importa lo que pueda decir, hacer o dejar de hacer el hombre. Yo, dice Dios, no te dejaré, no te desampararé, no. Y entonces yo necesito aprender que mi Dios es mi ayudador y nada, absolutamente nada puede estar por encima de la ayuda que Dios da para mí en mi vida. Por eso confiadamente yo puedo decir, Padre, qué importante es esto. ¿Cuánto de nuestra vida la vivimos pensando en si el trabajo me define, si mis estudios me definen, si mis títulos me definen, si lo que he hecho o no he hecho me define, si mi fama me define, cuando la realidad es que la única definición valedera y realmente importante para mi vida debería ser que el Padre ha definido que yo soy su hijo. Quiera creerlo o no quiera creerlo, es la realidad. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir confiadamente? Si yo puedo decir todo el tiempo, Él es mi ayudador. Él es mi ayudador. Si yo no puedo decir eso, entonces el hombre puede hacer lo que quiera conmigo. La sociedad puede hacer lo que quiera conmigo. Y si yo me voy a la Patagonia o me quedo aquí, da la misma cosa porque donde vaya, todas las sociedades, todas las culturas, todas las tradiciones, todas las religiones y todas las filosofías dirán quién soy, en vez de aceptar humildemente que yo soy
un hijo de Dios. ¿Todo correcto? Sí, nos juzgan por las reglas que cada uno tiene, lo que cree y lo que ve en el mundo, no lo que en realidad debe ser. Ok. Veamos la segunda parte de estos servicios que nosotros hacemos. Esta segunda parte tiene que ver en la relación dentro de la iglesia con la iglesia y por eso es la práctica eclesial. Ya vimos la práctica cotidiana, ahora vamos a ver la práctica eclesial. En la práctica cotidiana nos ven los que están por fuera y no entienden, deben vernos a nosotros, entre nosotros, amarnos como hermanos. Los que están afuera deben ver que ellos nunca son excluidos y también son amados. Las personas que están por fuera deben ver la compasión que nosotros mostramos hacia su dolor, porque nosotros también sufrimos como humanos que somos. Las personas que están afuera deben ver que nosotros no hablamos mal de nuestro matrimonio, al contrario, honramos nuestro matrimonio y los jóvenes pueden decir con toda tranquilidad y con una absoluta certeza, yo soy virgen hasta que yo me case o no. Eso depende de si Dios me tiene para ser célibe o no. Con todo orgullo y con toda tranquilidad. ¿Qué enseña el mundo? Que si tú no has tenido relaciones, eres una persona fuera de. Eso es lo que el mundo estúpido ha enseñado y por eso hay las cosas que hay. Si siguiéramos lo que Dios dice, sería diferente. Pero eso es lo que las personas deben ver. Pero la última cosa es importantísima. La última cosa es importantísima. Deben ver que yo confío en mi Dios. No solamente para decir bendiciones. Dios te bendiga. Oraré por ti. Voy al culto. Estoy en... No, no, no. Que Dios, que la gente vea que realmente en lo bueno, en lo malo y en las cosas que suceden cotidianamente en el mundo, yo puedo estar absolutamente contento con lo que tengo. Ah, pero entonces los cristianos no se entristecen, claro que sí, pero estamos contentos aún en la tristeza, porque lo que yo tengo en este momento y en esta porción de mi vida es lo que Dios ha permitido que yo tenga, y yo estoy contento con que Dios me lo haya permitido. Eso es lo que las personas fuera deben ver. Ahora dentro de la iglesia hay una práctica por la gratitud a Dios y el servicio que yo doy a Dios. Hay una práctica dentro de la iglesia. Esa práctica empieza en los versículos 7 y 8. Dice, acuérdense de sus pastores. Realmente es, acuérdense de los que los dirigen, de los que los encausan, los llevan. ¿Cuáles pastores? Que les hablaron la palabra de Dios. No hablaron su propia palabra, no hablaron lo que ellos pensaban, sino hablaron la palabra de Dios. Ahora bien, aun cuando hayan hablado la palabra de Dios, consideren cuál es el resultado de su conducta. O sea, ¿qué es el resultado de lo que ellos dicen? ¿Es realmente algo que ustedes pueden ver en su conducta? Si eso es así, imiten su fe. La palabra para imitar es mimetismo, que significa háganlo igual, de igual manera. Era lo que yo decía Pablo. Pablo decía, yo, yo sigo, ustedes me siguen a mí como yo sigo a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es, ustedes imítenme a mí como yo imito al Señor Jesús. Y como el Señor Jesús imita, yo hago lo que la palabra de mi Padre dice. Tan chévere, ¿no? Entonces, muchos
pueden llegar hablando la palabra de Dios. Pero lo que nosotros debemos considerar es si lo que hablan está acorde con lo que viven. Si viven lo que hablan, entonces imitamos lo que ellos hacen. Hay que imitar la fe del pastor. Ok, ¿con qué P escribí pastor? Mayúscula. Porque no estoy hablando de el pastor, sino hay que imitar la fe del pastor. Yo soy el buen pastor. Imitando al buen pastor, yo necesito mirar eso en mis pastores, en los que me dirigen. Y si hablan la palabra de Dios, pero además viven la palabra de Dios, entonces, ok, esa es la fe que yo tengo que imitar. Y nos da la razón. La razón es el versículo 8. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, al pastor que hay que imitar es al Señor Jesús, que nosotros hoy en día ya no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos ver reflejado en aquellos que nos enseñan. Y si los que nos enseñan obran de acuerdo con lo que el pastor, el buen pastor ha enseñado, entonces yo vivo la vida de ese pastor. ¿Ok? Dentro de la iglesia, nosotros no tenemos que seguir a las personas que hablan la palabra de Dios. No, seguimos a aquellos que consideramos en el tiempo que viven lo que han predicado. Y viendo los que viven lo que han predicado, entonces nosotros, después de haberlo considerado, imitamos su fe, lo que ellos han creído. ¿Por qué? Porque ellos han seguido al Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús Cristo, quien, así como vivió hace 2000 años, ayer, vive hoy en el trono de Dios y vivirá para venir con nosotros a un cielo nuevo y una tierra. No nos equivoquemos. Los pastores son falibles porque son vendidos al pecado. Perdón, somos vendidos al pecado como todos. Pero ya fuimos comprados por precio. Podemos equivocarnos. Pero en las cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo, cuando un pastor imita al Señor Jesucristo, esa es su consideración y su fe, a ese pastor es el que hay que seguir. ¿En qué? En lo que él hace conforme al pastor Jesús el Cristo. Tengámoslo muy presente. Eso nos evitará ser engañados. Y eso nos lleva al versículo 9. Eso nos lleva al versículo 9, que es la segunda recomendación para la iglesia. Cuidado, hay que rechazar las falsas enseñanzas. Versículo 9. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque muy buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios, no con las viandas, no con lo que se come, no con lo que se ve, porque esas cosas no aprovechan
Ustedes han visto que no aprovechan a los que se ocupan de eso. Necesitamos aprender a rechazar las enseñanzas falsas. Ok, esto es muy, muy, muy interesante. Lo que está diciendo es, no se dejen llevar. Es que vamos para allá, miramos esto, nos parece bien aquello, esto está conforme a lo que me enseñaron. Es que antes las cosas eran mejores. Es que lo que pasa es que a mí me lo enseñó. No es que a través de la ciencia se ha descubierto que falsas enseñanzas son diversas y son extrañas. Es interesante la palabra diversa. La palabra diversa es, voy a decirlo en griego, en el griego, pero no es por decirlo en griego, es poikilos. Lo que me pareció interesante es que esa palabra diversa significa múltiples colores, como los del rayo del arco iris. ¿Han visto una bandera como esa en algún lado? Yo la he visto hasta en el malecón, ¿ah? En el malecón aquí en Barranquilla las he visto ondeando. Las diversas son las multiplicidad de colores de las doctrinas. Pero esas doctrinas con multiplicidad de colores son absolutamente extrañas a nosotros. No es lo que el Señor Jesús enseñó. Y como no es lo que el Señor Jesús enseñó y no corresponde a la gracia, no corresponde a lo que Dios nos ha dado, debemos rechazarlas. ¿Pero por qué rechazarlas? Bueno, miren cuál es el resultado de esas prácticas, de esas doctrinas. Miren cuál es el resultado. Si les parece que ese resultado está acorde con lo que Dios dice, háganlo. Pero si el resultado no está acorde con lo que Dios dice, mejor no hagan eso, porque eso significa que te dejas llevar por doctrinas falsas. Hay que rechazarlas. ¿Lo han entendido bien? Escuchen. Las cosas que vienen de Dios vienen por la gracia de Dios, no por lo que como, no por lo que bebo, no por lo que guardo, no por cómo me vista, no por cuándo voy, cuándo quiero, si tengo una fiesta, si ¿cómo se llama? Si sigo o no sigo una determinada, etcétera, etcétera. No. Nosotros vivimos en la gracia de Dios y por la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Y vivimos nuestra libertad acorde con las enseñanzas de Dios. El mundo no tiene las enseñanzas de Dios. Tiene una multitud de enseñanzas diversas con las cuales nos quieren separar de la verdadera enseñanza de Dios. Con Dios, la enseñanza es el color blanco. Todas mezcladas rápidamente en una sola forma un blanco. Porque Dios es luz. Eso es lo que quiere decir esto. No nos dejemos llevar por lo que algunos piensan, por lo que otros piensan. He visto una película sobre los testigos de Jehová. Yo no entiendo cómo pueden vivir así, en serio. No entiendo. Hasta que me miré hacia atrás y dije, así vivía yo. Ahora, yo tengo que definir cómo quiero vivir. ¿Con lo que Dios me dice o con lo que los hombres me han dicho? ¿Con lo que me han enseñado o con lo que Dios dice? Esa es mi decisión. Pero lo que aquí dice es,
No se dejen llevar. Por favor, las personas van a tratar de separarnos de las cosas que hemos recibido por gracia y hacer que hagamos cosas que no se hacen por gracia, sino por deber, porque me toca hacerlo, porque así es mi religión, porque así es mi tradición, porque así es la manera en que lo hacen los demás, porque mi mejor amigo lo hace así, porque mis padres lo hacen así o mis abuelos lo hacen así. No, es por la gracia de Dios. Si hay algo que nosotros deberíamos valorar inmensamente, pero inmensamente, es la libertad que tenemos en Cristo. Haber conocido la verdad nos da la posibilidad de vivir libres, pero somos tan tontos que desdeñamos semejante libertad para volvernos a arropar con las cadenas de la esclavitud de las cosas mundanas. Y ojo con esa palabra mundana, porque todas, absolutamente todas las filosofías y religiones hablan de la vida mundana. Pero cuando yo hablo de mundano, es todo aquello que no se apega a lo que Dios nos ha enseñado que tenemos por gracia. Por gracia. Así deberíamos vivir. Hay que rechazar las falsas enseñanzas. Llevamos dos. Hay que imitar la fe del Señor Jesús al verla en nuestros pastores. Pero también hay que rechazar las falsas enseñanzas, aún si vienen de esos de pastores. Hay que aprender a vivir en la gracia de Dios, en su palabra. ¿Qué tal? Quiero escucharlos. ¿Qué tal? Bien. Es excelente. Ay, pero Luis Carlos, ¿cómo es entonces? ¿Podemos o no podemos estar en Halloween? ¿Llevamos o no llevamos a los niños al Halloween? ¿Regalamos o no regalamos dulces en Halloween? ¿Nos disfrazamos o no nos disfrazamos en Halloween? No me hagan esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían hacerme esa pregunta? Estoy esperando. Mundano, mundano. ¿Qué significa eso? Nos dejamos arrastrar por lo que los demás hacen, por las tradiciones o por lo que el mundo quiere. Si yo me quiero disfrazar. Yo con la explicación que diste, creo que hace 8 días también te hablé del tema y me lo aclaraste. Yo sí, hoy podría hacerlo y tranquila, porque es que es detrás de que, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y pensando en quién o qué. Entonces, no, tranquila. ¿Cuántos nosotros podemos sacar del error viviendo una vida diferente? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no hizo lo mismo? El Señor Jesús nunca se escondió, siempre estuvo para sacar del error a aquellos que estaban en el error. Si yo estoy en medio de una sociedad donde eso es lo que se estila a hacer, y a mí me invitan a un baile ¿cómo se llama? De esto, y me dicen, tienes que traer máscara de yo no sé qué.
Yo no, no quiero. ¿Y por qué no? La religión te lo prohíbe. Sí, ¿cómo así? Eso es lo que me estás preguntando. Estás preguntando que si la religión me lo prohíbe. Sí. Si yo quiero decir que eso es religión, está bien. Lo que pasa es que a mí no me prohíbe nadie nada. El único que puede es mi Señor. Y mi Señor ha dicho que yo soy libre de tomar decisiones siempre y cuando lo honre a Él. Entonces, por honra a Él, estoy aquí contigo. Sí, pero ¿por qué no viniste disfrazado? Por eso mismo. Porque al honrar a Dios, no quiero disfrazarme de nada que no tenga que ver con Dios. Primera cosa. Y segundo, no quiero disfrazarme. Es que yo tengo mi propia, mi propia decisión. A mí me dieron libertad. ¿Tú tienes? ¿O te tocó disfrazarte así? ¿Cuánto pagaste por el disfraz? ¿Se entiende? Yo tengo que ser luz en cualquier lugar y debo rechazar una falsa doctrina siempre. Pero no lo puedo hacer si me abstengo de no estar con las demás personas. Yo necesito que las personas puedan ver la práctica de que yo dependo de Dios. Si no lo ven, ¿cómo van a saber que hay algo diferente a lo que el mundo les ofrece? A ver, ¿ustedes creen que es bueno darle a los niños dulces hasta que se atiborren y tener dulces en la casa como hasta por 3 o 4 o 5 días y que los pelados tengan un problema estomacal, etcétera, y los que tenemos diabetes tengamos problemas porque vemos el dulce y no lo comemos? ¿Ustedes les parece que eso es tener libertad? Pues no, no es tener libertad. ¿Por qué tenemos que hacerle eso a un niño? Ok, cuando el niño entienda, podemos explicarle y le podemos comprar una tortica, podemos, sí, si quieren una celebración para los niños, hay que hacer una celebración para los niños, me parece bien. Yo no tengo problema con eso. Es más, no deberíamos tener problemas porque deberíamos tener una celebración con los niños todo el tiempo. Lo que sí es problema es que el mundo le defina a un niño cuándo tiene que celebrar y cuándo no. Y en eso yo sí puedo enseñarle a los niños, hijito, nosotros somos libres de celebrarte a ti un día, el día que queramos. Quiero celebrártelo en tu cumpleaños. Quiero celebrártelo la próxima semana. Voy a llevarte a playa. Yo te voy a llevar a Manizales. Yo te voy a llevar al río. Yo te voy a llevar a donde sea. Yo voy a ayudarte a que tú seas el niño que debe ser libre. Necesitamos cambiar nuestra mente. Nuestra mente necesita cambiar. Imiten la fe de aquellos que imitan a Cristo y rechacen la fe de aquellos que no imitan a Cristo. Porque Jesús, el Cristo, es el mismo ayer, hoy y mañana. Esa es la segunda práctica. No es solamente imitar la fe del que lo hace correcto, sino también rechazar la fe de los que no están con Cristo. Vamos a la tercera. Hebreos 13 del 10 al 15. Vamos a leer, esta es una porción muy interesante. Es supremamente interesante esta porción. Hebreos 13 del 10 al 15. Yo no la había entendido hasta que no la leí como 3 o 4 veces, porque es muy interesante. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer
los que sirven al tabernáculo. Escuchen bien, no tienen derecho, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, son colocados en holocausto fuera del tabernáculo. Por lo cual, también Jesús, el hombre, para santificar, no el tabernáculo, al pueblo, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de Jerusalén, fuera del templo. Él padeció fuera del templo. Así que nosotros tenemos un altar que los que están dentro del templo no tienen derecho de comer, porque ese altar está fuera del campamento. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es salir a él, fuera del campamento, fuera de la comodidad, fuera de el estar en un gran templo como en el que había en ese tiempo en Jerusalén, esa grandiosidad del templo que había en Jerusalén. Lo que dice el Señor es, salgan de ahí, salgan de su comodidad y lleven mi vituperio. Dejen de que los demás les digan que ustedes son buenos y qué lindo cómo se comportan, y más bien que los insulten porque me siguen a mí, porque llegan a mí, lleven mi vituperio. Porque nosotros, ¿por qué razón nosotros debemos seguir a Jesús? Porque nosotros no tenemos una ciudad permanente aquí, sino que nosotros tenemos los ojos en la que va a venir. De manera que hay que ofrecer siempre a Dios por medio del altar, que se sacrificó, siempre por medio del altar, un sacrificio de alabanza. Escuchen la palabra, sacrificio de alabanza, alabanza sacrificial. Siempre ofrecer a Dios alabanza sacrificial. ¿Qué es la alabanza sacrificial? Es el fruto de unos labios que confiesan el nombre de Jesús. Esto nos marca a nosotros lo que es la verdadera alabanza. La alabanza sin sacrificio no es alabanza. El Señor dice que nosotros, que la manera en que debemos alabar a Dios es con nuestra boca. O sea que cada vez que cantamos debemos cantar. Cuando cantamos para alabar a Dios, cantamos con nuestra boca. ¿A quién? A Dios. ¿De quién? De Dios. Es su nombre. Es lo que Él ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Cómo eso produce cambios en personas, inclusive en nosotros? Si hay alguna alabanza que es difícil, es cuando nosotros hablamos de Cristo, el Señor y Salvador de nuestro corazón. ¿Quieren saber qué es la alabanza? Salgamos de la comodidad y hablemos llevando el vituperio, llevando el aborrecimiento que el Señor
llevó, llevando el golpe que el Señor llevó, llevando la cruz que el Señor llevó. Esa alabanza de tener que salir de la comodidad es la alabanza que a Dios le agrada. Y esa va acompañada con la siguiente en Hebreos 16, 13, 16, que dice, Hebreos 13, 16, y de hacer el bien y de ayudarse mutuamente, no se olviden, porque de estos sacrificios, sacrificio de alabanza, de estos sacrificios se agrada a Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. ¿Qué dice? Es muy importante. Lo que dice es tener una comunión como hermanos. A nosotros, una comunión como hermanos nos da refrigerio, pero a Dios le agrada porque para Él es un sacrificio de alabanza. A Dios le agrada porque es un sacrificio de alabanza. No se olviden de hacer el bien, de estar siendo siempre proactivos en hacer el bien para todos los hermanos es importante, y para tener coinonía, comunión, que nosotros podamos ayudarnos de una manera real unos con otros. Ese sacrificio de ayudarnos unos con otros, de ser generosos, ese sacrificio de ayudarnos y aportarnos no solamente en oración, sino en la parte física. El hecho de ir a visitar a los hermanos, que yo me voy de Ibagué hasta, ¿cómo que se llama el pueblo? Finlandia. Entonces me hago el sacrificio de ir hasta allá para ir a visitar a mi hermano Gustavo, a mi hermana Mariana, que yo me vengo aquí hasta Santa. Eso Pati debe estar diciendo, todas conmigo, ¿ok? Dorita, ¿cuánto hay de Girardot a Ibagué? Laura, Yo ni he ido a Girardot ni Dorita ha venido a Ibagué, eso es más triste. he ido 3 veces. Ahí está. ¿A qué hora ha ido a visitar a su hermano? No he querido ir a molestar a Pati porque probablemente ya tenía. Ah, claro. ¿Cómo la vio? Y si ¿Cómo la no, vio? y sacamos la excusa de, o yo, no, esa es la forma más fácil de hacerlo. Dorita va cuando Pati está en Bogotá. Entonces, yo O quiero que ustedes sea, todos imagínense, vea entendamos, atinado. que hacer ese sacrificio de, por ejemplo, hablarle a las personas y decirle, mira, yo tengo que ir a hacer tal cosa. No, yo lo digo porque yo estuve pensando, fue en mí, la verdad. Yo estuve en Bogotá y no fui capaz ni una sola vez de ir a visitar a Juancho. ¿Cómo les parece? Entonces yo estaba pensando primero en cómo se llama en Pati. Pati no ha ido a visitar a mi tío. Ha estado en Mariquita y fue solamente una vez. Y después me puse a pensar, y yo fui a Bogotá y ni siquiera fui a visitar a Juancho. Ups, porque en lo que juzgas a otro, tú te juzgas a ti mismo, porque lo que tú juzgas, eso mismo haces. Cierto, El Espíritu Santo no nos deja tranquilos. absoluto, cierto. Nosotros necesitamos aprender a sacrificar cosas por amor a Dios, porque esos sacrificios agradan a Dios. Ese fruto de labios que confiesan su nombre, eso agrada a Dios. Hay que decirle a las personas, Señor, señora, es necesario que usted conozca el nombre de Cristo. No lo que le han enseñado, no lo que usted cree que es lo que Él dice que es, porque ese es su nombre. Y me cuesta tener que hablarlo. ¿Por qué? Porque a usted no le gusta, porque usted me hace mala cara, porque no hay cosa. No importa, y se lo voy a decir 20,000 veces, porque yo
Estoy absolutamente convencido de que Dios quiere salvarlo a usted. Dios quiere llevarlo a su reino. No quiere que pertenezca más a este mundo. Quiere que tenga una vida diferente a la que tiene. Para eso se requiere el hecho de tener la suficiente confianza en que Dios está conmigo. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora Sí, bien, señor. ahora vamos al siguiente versículo. El versículo 17. Versículo 17. Voy a tomar agua. ¿Y por qué la carraspera? No, ¿qué tal? No. Tome Obedezcan a sus bastante agüita. obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios. De manera que, obedézcanlos y sujétense para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto les es de provecho a ellos. No es provechoso. No es provechoso que estén alegres y no quejándose. No, no dice eso. Quejándose. La palabra dice, nos es a nosotros provechoso que nuestros pastores, cuando ellos están trabajando en lo que tienen que hacer, que es seguir lo que Dios les ha dicho, lo hagan con alegría y no se estén quejando de nosotros porque en vez de ser ayuda para ellos, nosotros somos un ancla para lo que ellos deben hacer. En vez de ser propositivos y ayudar a que ellos estén cada vez mejor, nosotros nos convertimos en cargas. Cuando un pastor camina alegre y no tiene nada de qué quejarse de nosotros, eso es para nuestro provecho, no para el de él, es para el de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si hay un pastor que no se queja de nosotros es porque cree que estamos andando en el camino que debemos andar. Él está dirigiendo, él está imitando al Señor, él está enseñando lo que el Señor dice y él nos ve a nosotros caminando detrás de él, siguiendo al mismo Señor que él está siguiendo. Por lo tanto, está alegre. Y eso nos es provechoso. Ahora bien, el pastor tiene la responsabilidad de presentarse un día a Dios y decir, ok, Dorita está así, así y así. Yo la tomé de hacer tales y tales y tales cosas, ahora está viviendo de una manera más libre, haciendo tales y tales y tales otras. Patricia está también siendo una persona con un corazón más abierto hacia sus hijas. Maribel está arreglando el y Claudia en Arequipa está y Sandrita está siendo una buena abuela y entonces Marta Cecilia está lavando los trastos como siempre, pero ella está escuchando muy bien y está hablando muy bien. Y Cindy está con la tosedera y la nariz señada, pero en este... No crean que lo que está escrito aquí es algo porque sí. Yo
estoy absolutamente seguro que Dios me va a pedir cuentas desde los primeritos con los que hablé hasta los últimos con los que haya hablado. Estuve pensando en eso. ¿Recuerdan que alguna vez les dije y yo enseñé cosas que después me di cuenta que en la palabra de Dios no estaban? Y que estuve durante un tiempo sintiéndome como culpable. ¿Recuerdan? Sí, señor. Pensando en esto, el Señor me dijo, ¿ah? No hay problema. Eras un ignorante. No te voy a tomar cuenta por algo de ignorancia. Pero si vuelves a repetirlo ahora que sabes, eso ya es otra cuenta. Ok, Señor. Con alegría entonces, voy para adelante. Y yo realmente espero tener la alegría de verlos a ustedes caminando en la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que les muestre a ustedes las cosas que debe mostrarles. Y que de alguna manera Dios me puso aquí y es necesario que ustedes vean si mi conducta corresponde a lo que les he enseñado y si es así, entonces imítenme. Y si me imitan, cuídenme. Y si me cuidan, sujétense a lo que yo les digo. No porque yo les diga, sino porque yo estoy hablando palabra de Dios. ¿Me entendieron? Eso es muy importante. No es porque yo les diga, porque yo podría hacer falsas doctrinas y podría hacer diversas doctrinas. Yo podría. Y podría enseñarles cosas que, pero si yo estoy enseñándoles lo que la palabra les dice, además estoy viviendo lo que la palabra dice, estoy teniendo, tratando de tener esa relación con Dios y ustedes lo pueden manifestar y ver, entonces imítenme. Y en medio de ese imitar, necesitan cuidarme. Si ustedes me ven que yo me desvío a derecha o izquierda, así sea medio milímetro, es de su responsabilidad cuidarme y decirme, oiga, no, 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 no. Así no es. O explícame cómo es que esto va con esto. Porque si haces una cosa como esta y estás hablando otra como esta, estas dos no compaginan. Ese es el cuidado que ustedes tienen que tener conmigo. Eso es importantísimo, porque así yo voy a estar tranquilo, voy a estar alegre, voy a poder tener gozo de que ustedes están siguiendo la palabra de Dios y no a mí. Ahora, si yo estoy diciéndoles algo y se los estoy mostrando en la palabra y les digo lo que dice la palabra, sujétense. No desobedezcan lo que Dios dice. Sometan su cabeza, sean humildes y digan, bueno, tienes razón, voy a hacer. Eso es lo que dicen esos dos versículos. O es uno solo, es uno solo. Obedezcan y sujétense. Esa palabra obedecer no es la de obedecer como, ¿cómo se llama? Como un soldado. No. Como borregos. Sí, no, como un soldado que tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. No. Yo confío en lo que Dios está haciendo en mi pastor. Lo veo a él actuar de acuerdo con lo que el Señor está haciendo en su vida. Así que yo voy a obedecerlo, imitándolo, porque yo tengo mi confianza puesta en Dios. Y como yo tengo mi confianza puesta en Dios, yo puedo seguir lo que Él está haciendo conforme a Dios. Eso es lo que significa la palabra obedecer.
Porque al final, todos los que somos dirigentes o guías o que Dios nos ha puesto en esta posición, tenemos temor y temblor de estar haciendo vainas con usted o de enseñando cosas a ustedes porque no es nuestra palabra. Por eso es tan importante. Ok, ¿para quién es entonces de provecho el cuidar al pastor y sujetarse a él? Para nosotros. Muy bien, excelente. Ahora, la siguiente. Interesante. Hebreos 13, 18 y 19. Dice, oren por nosotros, porque confiamos en que nosotros tenemos, está hablando del que escribió el libro, ¿cierto? Entonces esto es un maestro de la Biblia, es alguien que es como yo. Entonces, oren por mí, porque yo confío en que tengo una buena conciencia, deseo conducirme bien en todas las cosas. Ese es mi deseo. Yo quiero estar absolutamente inconmovible en seguir a Cristo, en conducirme, en comportarme, mostrando el carácter de Cristo. Eso quiero yo. Pero oren por mí porque no es fácil para mí. ¿Ok? Oren por mí porque no es fácil para mí. Yo confío en tener una buena conciencia, en que yo estoy revisando cómo estoy actuando, cómo estoy haciendo, qué estoy haciendo, en qué momento lo estoy haciendo como maestro para ustedes. Cuánto tiempo paso estudiando, qué hago con ese estudio, cómo lo hago para que ustedes tengan una mejor manera de comprensión, etcétera. Yo estoy en esas, pero aunque yo confíe en mi buena conciencia, ustedes necesitan orar por mí para que el Señor esté redarguyendo mi corazón continuamente o a través de ustedes para protegerme y ustedes puedan obedecerme como pastor. ¿Se están dando cuenta la inmensa responsabilidad que Dios les está delegando al decir, oren por mí? ¿Se están dando cuenta? Dice el versículo 19, esto es para el Señor de aquel tiempo. Y más todavía les ruego que lo hagan para que yo les sea restituido lo más pronto posible. ¿Qué significa eso? Pero restituido porque, pues, Carlos, tú nunca te has ido. Ese es el problema, que yo podría irme, no físicamente, de corazón. ¿Cuántos pastores hay en esta tierra que por un desliz en su vida siguieron otras doctrinas y enseñaron doctrinas falsas? ¿Cuántos se alejaron de la palabra de Dios y solamente la leen y no la estudian porque ya se la saben? ¿Cuántos grandes conferencistas han visto ustedes que tienen tantas y tantas pergaminos y dejaron de confiar y ser humildes? Pues les digo que a mí me puede pasar. Es muy fácil para cualquiera que tenga semejante conocimiento. Semejante conocimiento. ¿Ustedes entienden algo de lo que yo quiero decirles con esto? Yo tengo el conocimiento de cómo libertar a alguien. Yo tengo el conocimiento de cómo salvar a alguien. Yo tengo el conocimiento de cómo tener un reino eterno. Yo tengo el conocimiento de cómo hay un ser por encima de todos los seres que es capaz de hacer cualquier cosa
y nadie podría decirle absolutamente nada. ¿Ustedes creen que una bomba atómica tiene ese poder? Yo tengo el conocimiento de aquel que puede mover esta tierra y moverá esta tierra y la destruirá y destruirá todos los cielos que vemos y los va a hacer nuevos. ¿Ustedes creen que Putin puede hacerlo? Alguien con semejante cantidad de poder puede desviarse. Así que oren por mí para que yo me mantenga donde Dios quiere que yo esté. Es absolutamente imprescindible que oren por protección para mí.